Hola, hola irracionales, os doy la bienvenida al podcast de Ulises y Argos, un podcast muy perro en el que hablaremos de educación canina, intervenciones asistidas con animales y emprendimiento. Mi nombre es Noemí Aro y me defino como facilitadora de sueños y creadora de cursos del mundo animal. ¡Empezamos! Hola irracionales, pues vámonos ya con otro episodio de esta tercera edición del podcast de Ulises y Argos. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Para mí es un placer que me estéis acompañando todas las semanas. Y bueno, como ya sabéis, otro de los pilares de Ulises y Argos, aparte de la educación canina y potenciar la felicidad de vuestros perros, es fomentar el emprendimiento canino en femenino, porque tú puedes querer ayudar a muchos perretes, pero al final, si no tienes visibilidad, si no llegas a la clientela, no vas a poder hacerlo. Así que hoy vamos a hablar un poquito de emprendimiento femenino para ver un poquito qué diferencia hay o a qué nos exponemos las mujeres que emprendemos en el mundo del perro. ¿Qué pasa con esto? Que como siempre, pues bueno, las mujeres lo tenemos un poquito más difícil. Además, bueno, la educación canina viene del adiestramiento clásico que se hizo, que se hacía antiguamente, un sector muy masculinizado en el que si las mujeres queríamos entrar teníamos también que masculinizarnos un poquito. Así que vamos a ver por qué esa diferencia, de dónde viene esa diferencia. Y esto empieza pues hace, bueno, rememorando en el inicio de los tiempos, pero especialmente desde que llega la Inquisición a finales del siglo XIV y empieza el capitalismo en el siglo XV. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es la de somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, porque realmente ahí es donde empieza la mayor diferenciación. Aquí os recomiendo un libro, las que seáis muy lectoras, que se llama El Calibán y la Bruja, de Silvia Federici, que habla muy en detalle de todo esto, de cómo empezó. Y bueno, explica un poquito esa división sexual del trabajo que se produjo y en el que las tareas domésticas se nos entregaban a las mujeres y las tareas de procreación, y a los hombres se le daba esa parte de más laboral, de trabajo, de empoderamiento. Aquí el capitalismo está claro que para que funcionara como sistema tenían que seguirse esas reglas en las que las mujeres ocupábamos ese papel y los hombres ocupaban el suyo. Y la Inquisición lo que hizo fue apoyar este sistema para que saliera adelante, y a todas las mujeres que nos salíamos de esos estereotipos, de esos cánones fijados, especialmente las mujeres también que trabajaban con, bueno, con hierbas, que les gustaba la naturaleza, que tenían una conexión con los animales y que tenían también mucha sabiduría que se consideraba que tenía que estar únicamente destinada a los hombres, pues bueno, se les apuntaba como brujas y muchas de ellas pues murieron en la hoguera. Así que todo empieza, o todo se acentúa, por decirlo así, más o menos por aquí. Y bueno, al final, ¿cómo acabamos y qué tenemos en esta situación actual? Pues bueno, tenemos una brecha de género, que a veces las personas piensan que la brecha de género se produce solamente porque las mujeres cobramos menos que los hombres por hacer los mismos trabajos. Y no es así. Esto, por suerte, está bastante igualado ya, aunque todavía hay situaciones de desigualdad, pero la brecha salarial no viene solamente o no viene principalmente porque las mujeres cobren menos que los hombres por desempeñar el mismo trabajo, sino que viene también porque las mujeres solemos estar empleadas en sectores que están feminizados, y al venir desde hace muchísimos tiempos con esa feminización, pues lo que pasa es que están peor pagados, porque antiguamente se suponía que el trabajo que hacía la mujer era menos importante, y al final pues los salarios eran más bajos, y esto hace que sigamos ocupando sectores que están feminizados y que tendamos además a seguir nuestra carrera laboral hacia esos sectores, porque es lo que la sociedad, por decirlo así, nos dicta. Esto ocurre también en el ambiente laboral, tendemos a ocupar
Peores puestos, por ejemplo, en mi experiencia que viene de la consultoría de grandes empresas, había muchísimas mujeres en los puestos que eran de secretariado o puestos más bajitos y había muchísimos hombres en puestos de dirección o de socios de la entidad. ¿Había el mismo número de mujeres que de hombres en la empresa? Sí, incluso a lo mejor en algunos departamentos había más mujeres, pero ¿qué puestos ocupaban esos hombres y esas mujeres? Y esto obviamente repercute también en el salario y en el poder que tenemos en ese sistema empresarial. Además, es muy normal que al tener puestos con menor retribución salarial, seamos nosotras las que solicitamos la reducción de jornada en lugar de nuestras parejas. Ya sin tener en cuenta también que suele estar mal visto que un hombre pida la reducción de jornada por cuidado de hijos o de hijas. Entonces, esa es otra cosa que al hacer el cómputo global de esa brecha salarial nos hace restar posiciones, porque al final si tienes una reducción de jornada tienes un menor impacto salarial y aparte, por lo general, eso hace que te encuentres con un techo en tu empleo que no te deja avanzar y no te deja desarrollarte, no te deja seguir ascendiendo. Además tenemos pasamos por el embarazo. Parece que es mentira, pero las empresas todavía siguen teniendo miedo a esto. Y luego también tenemos la etapa en la que a lo mejor nuestra familia necesita cuidados geriátricos y este papel todavía solemos desempeñarlo las mujeres. Todavía hay ese rol de cuidados hacia el público femenino y bueno, todo esto al final hace que se produzca esa brecha de género, esa brecha salarial y por eso también las formaciones que yo imparto se ofrecen con un 23% de descuento para mujeres, que bueno, son los últimos datos de brecha de género del mercado. Si en términos generales se supone que las mujeres cobramos un 23% menos, yo considero que los productos o los servicios también tendrían que ser un 23% más baratos para las mujeres. Y esto, pues obviamente también sucede en el emprendimiento. También tenemos ese machismo en el emprendimiento y que es lo que nos hace también muchas veces fracasar o incluso ni siquiera despegar. Así como datos relevantes, a mí me parece muy fuerte que a las mujeres, por ejemplo, nos cueste obtener financiación más que a los hombres. Si vamos al informe de la Asociación Española de Business Angels del 2020, podemos ver que solamente el 10% de Business Angels son mujeres. Los Business Angels son esas entidades que lo que hacen es financiar a proyectos emergentes, especialmente relacionados con las startups, y al final la financiación muchas veces se da no solo por la solvencia que tenga el proyecto, sino también por la empatía que tengas con esa persona que está emprendiendo y daros cuenta que el 90% de estos business angels son hombres. Y además es que el 30%, o sea, solo el 30% de puestos de trabajo relacionados con capital riesgo, es decir, de entidades que financian proyectos emergentes, están ocupados por mujeres. O sea, el 70% son hombres. Nos encontramos en la misma situación que en el caso anterior. Este dato está sacado del informe de Nina Capital y Level 20, que es del 2021. Y además, según la Universidad de Harvard, en su informe de 2020, los bancos de inversionistas prefieren invertir en proyectos liderados por hombres. ¿Por qué? Porque ellos tienen una forma de comunicar diferente, que luego lo veremos también, pero digamos que esa forma de comunicar y ese estereotipo que tenemos de hombre de negocios hace que las personas que van a invertir sientan que ellos tienen un mayor peso que nosotras, sienten que también ellos tienen menos cargas como pueden ser de criaturas a cargo y todo esto hace que inconscientemente incluso se les dé una financiación a ellos de una forma mucho más fácil que a nosotras. Además, fijaros que, por ejemplo, según la plataforma de datos Crunchbase, el informe de 2020, solo el 2,3% de financiación a startups fue destinado a mujeres. Y tú puedes pensar, bueno, es que en el mundo del perro a mí a lo mejor no me interesa sacar una startup. Pues a lo mejor no, a lo mejor sí, porque la cosa es que las mujeres nunca estamos en la ola. Vale, ahora hay más emprendedoras que antes, pero ¿en qué estamos emprendiendo?
O sea, un 98% prácticamente de startups, de financiación de startups, va hacia hombres. Es decir, ellos ahora mismo están emprendiendo en lo que está dando dinero y nosotras estamos emprendiendo en lo que ellos emprendían hace muchísimo tiempo. Entonces nunca estamos o nunca tenemos representación suficiente en lo que está realmente en la cresta de la ola, por decirlo así. Luego se nos suele confundir también con posiciones inferiores cuando estamos trabajando. Creo que lo he comentado ya muchas veces, que a mí cuando me llaman en muchas ocasiones, especialmente cuando me llaman hombres, me confunden con la secretaria de mi propio negocio. Y luego, pues lo que os comentaba del proceso de negociación, al final muchas veces esta financiación se da por empatía y también se da por confianza. Y lo gracioso es que los contactos de impacto o las reuniones donde puedes encontrar gente que financie tus proyectos, por lo general las mujeres no estamos, porque estamos normalmente trabajando en nuestro proyecto o cuidando nuestra familia. Tenemos mucha más conciencia de que el disfrute familiar, por decirlo así, es importante, mientras que los hombres tienen más conciencia, por norma general, de que ir a este tipo de eventos son importantes. Por lo tanto, si nosotras queremos acceder a este tipo de, bueno, de círculos que se crean, que suelen estar bastante masculinizados, tenemos al final que rodearnos, por lo general, de un mayor número de hombres. Por eso es tan importante las comunidades de emprendimiento femenino que han empezado a surgir en los últimos años. Por eso yo formé la comunidad del Círculo Irracional femenino, para que todas las mujeres podamos aprender no solo de educación canina, sino también de emprendimiento canino. Es una comunidad tanto para mujeres que quieran potenciar la felicidad de sus perros, como esas mujeres que han empezado en el mundo del perro y que se han enganchado, como me pasó a mí, y que quieren trabajar en el mundo del perro o que ya están trabajando y quieren potenciar su negocio. Y es muy importante eso, encontrarte cómoda en un círculo femenino que te ayude a emprender. A mí me pasaba, por ejemplo, que yo estaba en un círculo, bueno, en una entidad de emprendimiento y eran muchos hombres y a mí me aburría soberanamente, me sentía súper desprestigiada el hecho de contar mi proyecto, que fingieran que les interesaba mucho y al día siguiente o esa misma noche encontrarme un mensaje en mi móvil sobre qué guapa eres, podemos quedar para cenar. A mí eso me daba bastante asco, creo que es una falta de respeto enorme porque no están valorando tu trabajo y de ahí surge también mi necesidad y mi empeño en crear ese círculo y esa comunidad solo para mujeres y para que nos apoyemos y nos demos realmente voz. Estás escuchando el podcast de Ulises y Argos. Pásate por www.ulisesyargos.es y descubre lo que tiene el territorio irracional para ti. Todo esto que os estoy contando además obviamente impacta en nuestra autoconfianza, porque al final tú dices, joder, es que si las entidades no confían en nosotros y a veces incluso mi entorno tampoco confían porque piensan que para mí es más seguro tener un trabajo por cuenta ajena o que es más importante que no pase tiempo sin ver a mi familia, por decirlo así, ¿para qué lo voy a hacer si es que nada está a mi favor? Entonces, bueno, al final todo esto impacta. Además parece que solo se admite una forma de liderazgo que está muy masculinizada, que no quiere decir que eso sea mejor. Creo que las mujeres sabemos liderar de una forma probablemente totalmente distinta a los hombres, pero que es muy válida. Y bueno, al final tenemos, sí que es verdad que las mujeres, como norma general, por esa situación histórica que llevamos sobre los hombros, tenemos la necesidad de tener todo bajo control. Los hombres son más de lanzarse a la piscina, por decirlo así, se les tiende también a apoyar más, como ya os he comentado, y las mujeres somos más de analizar. Y eso hace también
que suframos una parálisis por análisis mucho más intensa de la que sufren los hombres, porque siempre pensamos que el producto o el servicio que hemos preparado no está lo suficientemente bien como para lanzarlo al mercado. También solemos tener más acentuado el síndrome del impostor, de nunca tenemos la suficiente formación, mientras que las mujeres emprendedoras tienen estadísticamente muchos más estudios que los hombres, pero al final es que el emprendimiento es un reflejo de la sociedad. Entonces tenemos que hacer también por cambiar esa sociedad en la que nos encontramos. Hay otra cosa también importante en el emprendimiento femenino, y es que las mujeres estadísticamente suelen emprender mucho más por necesidad, mientras que los hombres lo hacen por oportunidad, porque han visto una oportunidad en el mercado. Al final, cuando emprendes por necesidad, porque tienes que a lo mejor que conciliar, porque te han despedido a lo mejor porque has querido conciliar, o porque a lo mejor ves que no vas a obtener mayores ingresos y eso no te llega para sobrevivir, al final son emprendimientos que tienden más a fracasar, porque ya vas, con el culo apretado, como digo yo. Ya lo estás haciendo porque lo necesitas, no porque haya una oportunidad real que te vaya a hacer conseguir el éxito. Y luego además es que las mujeres en el mundo del emprendimiento no solemos tener tantos referentes. Y hay personas que dicen, esto es una gilipollez, porque al final hay emprendedoras y emprendedores. Sí, es verdad. Pero ¿a quién se les da la voz? ¿Y a qué emprendedores potentes conocemos y a qué emprendedoras conocemos que son potentes? Y sobre todo, qué emprendedoras que no vengan de haber heredado el trabajo, el negocio de su padre, por lo general, como pasa, por ejemplo, con el Banco Santander. Si yo os digo, por ejemplo, Florentino Pérez, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Amancio Ortega, seguramente al escuchar estos nombres tengáis sus marcas en la cabeza, sus negocios. Sin embargo, ¿qué pasa si yo os digo Carlota Pi, Ruth Handler, Lupina Iturriaga, Elena Betes? Yo la verdad que no las conocía, no veo que se hable de ellas en los medios, no veo que salgan en las revistas. De hecho, mira, ayer me trajeron la Forbes y el número que aparece de mujeres es denigrante y es muy triste. Entonces, Carlota Pi, por ejemplo, es la fundadora de La Luz, Ruth Handler la de Mattel, Lupina Iturriaga la de Fintonic y Elena Betes la de Rastreator. Son negocios que están revolucionando el sector de la luz, que han revolucionado el sector de los juguetes, el sector financiero, y no sabemos quiénes son. Probablemente ahora mismo tengáis en vuestra cabeza las caras de los hombres que os he nombrado, pero no de las mujeres. Entonces, al final, sí es importante que tengamos referentes. Sin embargo, las empresas lideradas por mujeres es muy curioso porque obtienen mejores resultados. Esto lo saqué del informe de Boston Consulting Group de 2020. Y además, una mujer empoderada que conoce las herramientas confía más en su criterio para tomar decisiones. Esto es del proyecto Najico de Emakunde de 2020. Pero ¿qué pasa cuando una mujer lidera, por ejemplo, cuando conocemos esas herramientas y confiamos en nuestro criterio y lideramos y estamos seguras, se nos tiende a llamar pues damas de hierro, frías, calculadoras? Solo tenéis que poner en internet, yo qué sé, yo por ejemplo puse Ana Botín dama de hierro y creo que puse dama de hierro a secas, y me salieron ya varias publicaciones de prensa hablando de mujeres. Esto con los hombres, por ejemplo, no sucede. Entonces a veces incluso nos da vergüenza o nos da un poco de reparo liderar porque no queremos que se nos atribuyan esas características. Y esto, aparte de la historia que os comentaba al inicio de este podcast, también hay mucha influencia en la infancia. Porque al final daros cuenta que la escuela mixta no es una escuela coeducativa ni desde lejos. Al final tenemos un profesorado que no tiene formación en igualdad. Varios estudios afirman que se utiliza un tono más severo con los niños, que con las niñas se tiende a ser más condescendentes. De hecho, hay un libro de María Ángeles Calero, que ahora no me acuerdo cómo se llama, es una doctora en lingüística, creo que es de la Universidad de Lleida,
que habla de cómo a los niños se le tiende a preguntar, por ejemplo, en las escuelas, preguntas que impulsan al debate. Por ejemplo, habla un poquito del descubrimiento de América, para que ellos puedan explayarse y puedan preparar su speech, mientras que a las niñas se les tiende a preguntar, ¿cuándo se descubrió América? En 1942, una fecha exacta, no hay discurso. Luego además contamos con material que no es inclusivo. Yo, bueno, en uno de los vídeos que vi de la EOI, del curso que estaba haciendo de inglés, creo recordar que salía la mujer cocinando y el padre salía vestido de ejecutivo. Casi me da un parraque porque a fecha actual parece mentira que sigamos viendo estas cosas, pero sucede. Hay mucho material además desactualizado. La historia de las mujeres, que ahí entra también el feminismo, le gusta a quien le guste y a quien no, no está en los libros de historia. Se ha extirpado la historia de las mujeres, no se quiere que se conozca. Seguimos teniendo uniformes para niños y niñas, que hace que nosotras no podamos jugar tan en libertad, que no podamos ser tan atrevidas, porque incluso la ropa nos coarta. Y al final, bueno, a los niños digamos que se les imponen o se les empuja perdón, a juegos más competitivos, como puede ser el fútbol o juegos relacionados con la lucha, mientras que a las mujeres, a las niñas, se nos sigue empujando a juegos relacionados con el cuidado o de princesitas, o incluso seductoras, que el otro día vi un anuncio, o sea, estamos daros cuenta en qué año, finales de 2021, cuando se está grabando este podcast, y es que salían maquillaje para niñas, niñas pequeñas. O sea, ya desde pequeñas se nos mete eso en la cabeza. También tendemos a relacionarse, los niños y las niñas tienden a relacionarse un poco en grupos mixtos. A esas niñas que están en grupos fundamentalmente de niños se les tiende a llamar marimachos, a los niños nenazas. No se quiere romper ese equilibrio al que se ha llegado, que es bastante negativo. Además, ya desde pequeñas tenemos referentes en la escuela sobre el aspecto laboral. Normalmente los puestos de infantil, que son bueno, de grados más bajitos, los llevan las mujeres, son profesoras, y los puestos ya a lo mejor de cursos más altos o de dirección suelen estar ocupados por hombres. Y claro, si todo esto lo sumamos a las películas que nos rodean, a la música, a la sociedad en la que nos encontramos, es que al final les estamos enseñando a ser hombres y mujeres. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el patio? Por lo general, en el centro del patio está el fútbol. Volvemos a ese juego competitivo. ¿Quién juega al fútbol? ¿Las niñas juegan al fútbol? Sí. ¿Pero quién juega mayoritariamente al fútbol y de forma histórica? Los niños. De hecho, si te acercas al patio de un colegio, solo tienes que ver que es muy difícil que en un partido de fútbol de niños admitan a una niña dentro de ese grupo. Entonces, al final, los niños nos acostumbramos a que ocupen ese puesto central, a que desarrollen esa capacidad de competitividad y a que trabajen esa capacidad también del speech, de dar de hablar y de saber expresarse en público, mientras que nosotras nos acostumbramos a ceder esos espacios, nos acostumbramos a estar en zonas menos invasivas del patio. La comunicación de ahí viene que sea distinta, tendemos más a dialogar, tendemos menos a imponer. Al final, todo esto obviamente impacta en cómo nosotras luego vamos a liderar nuestro emprendimiento. Porque al final, esa mayor participación y ese menor miedo de los niños y esa mejor preparación también para el discurso empresarial hace que ellos jueguen con esa ventaja cuando emprendemos. Así que todo esto es importante, porque si vas a hacer un emprendimiento en el que no tienes confianza, en el que te da miedo el concepto que tengan cuando lideras, en el que sientes que no estás arropada, que te da miedo a lo mejor dar tu discurso, salir en cámara, que por ejemplo ahora en redes sociales eso impacta bastante, decir las cosas como son y que se te juzgue, que te escuchen a ti menos que a los hombres, que a mí me da pavor cuando alguien me escribe y me dice, bueno, pues me habla de que le da a lo mejor más seguridad lo que le ha dicho una entidad liderada por un hombre
a otra que la ha dicho una liderada por una mujer. Todo este tipo de cositas son importantes porque al final ni el liderazgo masculino tiene que ser mejor. Creo que el liderazgo femenino, de hecho, es bastante más interesante. Creo que esa forma de hablar más empática, más desde el respeto, más suave, menos competitiva, menos de imponer, creo que no tiene que ver con que seamos nosotras menos profesionales ni que estemos menos seguras. Al contrario, es una comunicación que sale desde el respeto y desde la empatía. Y creo que es momento de plantearse qué lugar ocupamos y qué lugar queremos ocupar. Y esto aplica también cuando tú demandas un servicio. Yo, por ejemplo, la mayor parte de mis ponentes y de mis entrevistadas todas son mujeres. Muchas veces se me critica por esto, porque dicen que eso no es buscar la igualdad, pero es que sí que lo es, porque jugamos en desventaja y sí que necesitamos que se nos dé voz. Es verdad que hay muchos compañeros que nos apoyan, pero estamos todavía a años luz de tener una paridad, de que se nos escuche igual, de que se nos trate igual, de que se nos dé la misma confianza y seguridad, el mismo aplomo que se le da a ellos cuando hablan. Y creo que esto es importante y que no es momento de callarse. Y creo que todas deberíamos de estar en ese barco y deberíamos de tener en cuenta la importancia de estos espacios femeninos que os comentaba, tanto para la educación canina amable como para el empoderamiento empresarial femenino. Así que solo os digo que adelante, vamos a ocupar nuestro sitio, vamos a conseguir ese liderazgo, porque al final no es que haya muchas mujeres en el mundo del perro, sino que es liderar el mundo del perro, que al final el cambio en la educación canina, no os olvidéis que ha venido por mujeres. Tenemos a Turis Rugás, tenemos a Karen Prior, tenemos a Jane Goodall, tenemos a Lucy Rees, tenemos a muchísimas mujeres en el mundo animal que han dado la vuelta al sector. Así que, mujeres del mundo, ocupad vuestro lugar en el mundo del perro. Un besote y hasta la próxima. Este episodio ha terminado, pero puedes unirte al territorio irracional en ulisesyargos.es.